Buenos días a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. La doctora Laura Natalie, residente de primer Ah, año, nos tiene un tema muy interesante sobre un recurso que debemos utilizar más frecuentemente. Laura, buen día. bueno, buenos días a todos. Ahí se está escuchando. Sí. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de membrana amniótica y su uso en oftalmología. Si bien pues esta no es como la panacea de la oftalmología, sí es una muy buena opción quirúrgica para muchas opciones pues de enfermedades, sobre todo de la superficie ocular. Entonces, esperen que no me pasa. Sí. Este entonces es como el derrotero de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de historia y estructura de la membrana, cómo se prepara, cuáles son las propiedades que la hacen tan importante pues en el uso de la oftalmología y cuál es el uso realmente y la evidencia que hay. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de historia y estructura. Resulta entonces que la membrana amniótica empezó su uso en 1910 por un médico llamado Davis. Él empezó a utilizar las membranas fetales en trasplantes de piel. Y posteriormente, en 1913, Stern y Isabella iniciaron pues el uso como tal en ulceraciones y en quemaduras de la piel, y ellos identificaron tres cosas importantes con el uso de la membrana amniótica. Lo primero es que se dieron cuenta que los pacientes posterior al implante de la membrana no presentaban infecciones, que les mejoraba considerablemente el dolor y que además de hacerle como el cubrimiento, se dieron cuenta que el hecho de ponerles la membrana amniótica hacía que empezara como a mejorar la repitelización de esas úlceras o quemaduras a nivel de la piel. En oftalmología como tal, se empezó a utilizar en 1940 por un médico de Ross. Él empezó a utilizar amnios y corión frescos en el implante como tal de la reconstrucción de patologías de la superficie ocular. Él inicialmente entonces inició el uso en 6 pacientes, sin embargo en ese primer uso que hizo se dio cuenta que únicamente tuvo éxito en uno de esos 6 pacientes. Y pues se considera que muy probablemente fue porque él utilizó ambos, amnios y corios. Después, en 1947, Sorby empezó a utilizar únicamente la amnioplastia y la usó específicamente para el recubrimiento de quemaduras oculares químicas. Y posterior a eso pasó un tiempo muy considerable, aproximadamente 50 años, en los que no hubo ningún reporte, no hubo ningún avance con respecto a la membrana amniótica, y pues posiblemente es porque notaron pues las dificultades que habían en cuanto a su recolección, en cuanto a la esterilización y en cuanto a la preservación de la membrana amniótica como tal. Ya por allá en 1995, Kim y Sen empezaron a hacer trasplantes de membrana amniótica preservada en pacientes con patologías de la superficie ocular, y a partir de ahí pues se ha seguido utilizando como tal. Entonces, ¿qué es como tal la membrana amniótica? La membrana amniótica es la capa más interna de la placenta. Miren que allá se ve la placenta y está el corión y el amnios. Y el amnios es el que está directamente en contacto con el líquido amniótico, o sea, más cerca del feto. Tiene un grosor aproximado de 0.02 a 0.5 milímetros, y la estructura como tal es semitransparente y es una estructura que no tiene vascularización ni suministro de sangre directo. Con respecto a su estructura, entonces digamos que tiene 3 capas. La capa pues de más arriba es el epitelio, que es una monocapa de células cuboideas. Son células que son metabólicamente activas y que en la parte superior tienen como unas microvellosidades. Posteriormente le sigue una membrana basal, que esto es importante tener en cuenta que es una de las membranas basales más gruesas y más fuertes que hay en el cuerpo humano, por lo cual es la membrana basal la que le va a dar a la membrana amniótica esa capacidad de soporte, y adicional a eso le va a dar la capacidad de tolerar todo el proceso de preservación para que pueda ser utilizada posteriormente. Y es una estructura rica en colágeno. Tiene colágeno tipo 4, tipo 7, ácido hialurónico y fibronectina. Y finalmente está el estroma, que es una capa avascular también muy rica en colágeno, y ese estroma uno lo podría dividir en 3 capas como tal. Una capa interna, que es una capa compacta, que es la que le va a dar la capacidad de resistencia como
como la elasticidad como tal, la capa de fibroblastos que se encarga como tal de esa función de revitalizar que tiene la membrana amniótica, y la capa más externa sería la capa esponjosa, que es la capa que le va a dar como esa característica macroscópica, como pegajosa, como mucosa como tal, que es importante para uno identificar como cuál es la orientación de la membrana amniótica como tal. Acá les puse entonces una fotito como para que vieran y entendiéramos mejor de dónde es que sale. Es la capa que está más directamente en contacto con el feto, y acá pues es como si pusiéramos una lupita, y acá vemos el epitelio, que es una monocapa, luego le sigue la membrana basal, que les dije que es muy gruesa, y todo lo del estroma, que son las tres capas. La capa compacta, acá están todos los fibroblastos, y acá la capa esponjosa, y ya debajo de ella estaría el corium, pero realmente solo vamos a utilizar el amo. Esta es como otra imagen para que entendamos como tal la estructura de la membrana amniótica. Muy bien, entonces ya sabemos de dónde vino. Vamos a hablar un poquito de cómo es que se prepara esta membrana amniótica. Entonces resulta que la membrana amniótica se saca de placentas donantes. Hay una guía, es una guía para la calidad y seguridad de los tejidos y células para aplicaciones humanas. Esta realmente es una guía europea, la última que encontré fue esta del 2019, y ahí lo que hacen es darnos como cuáles son los parámetros que se requieren para poder identificar cuáles son las posibles placentas donantes. Ellos recomiendan que básicamente las placentas sean de cesáreas electivas, que a pesar de que la madre haya tenido un buen control prenatal, que durante su embarazo no hubiera tenido ninguno de los exámenes de tamizaje de enfermedades infecciosas positivos, sí tiene mucho riesgo en el momento en el que tiene el parto vaginal de adquirir infecciones en el canal del parto. Entonces, por eso se realiza únicamente con mujeres que son pues como de cesáreas selectivas como tal. Una vez identifica, perdón, una vez identifica las posibles placentas donantes, entonces se les tiene que hacer un historial médico a esas pacientes que van a donar la placenta, y son identificar si tienen enfermedades genéticas y transmisibles como tal. En cuanto a la historia social sobre comportamientos de riesgo en cuanto a lo sexual, consumo de drogas, de alcohol, transfusiones, uso de drogas intravenosas, hacerles un examen físico completo, y finalmente se les hace unos exámenes de laboratorio que se toman pues obviamente directamente de la sangre materna, o incluso se podrían tomar del cordón umbilical si se va a realizar en el mismo momento del parto como tal. ¿Qué es lo que le voy a hacer entonces a ellas? Por regla, todas las pacientes deben tener tamizaje para VIH, deben tener tamizaje para sífilis y anticuerpos para hepatitis B y C. No quiere decir que son los únicos que se les van a realizar. El resto de infecciosas se pueden modificar como de acuerdo a las directrices de cada país, pero sí, en todos los países, todas las pacientes donantes deben tener como mínimo esas 3 pruebas de tamizaje. Las pruebas se les realizan sea en el momento del parto, o por lo menos en los primeros 7 días post donación, y a los 6 meses se les vuelven a repetir las mismas pruebas. Ese tejido que ellas donaron, una vez lo donan, debe ser transportado al lugar en el que se va a preservar lo más rápido posible. Mencionan que sea idealmente en menos de 24 horas a una temperatura específica, y ese tejido va a entrar como en un periodo de cuarentena, por decirlo de alguna manera, hasta tener los resultados 6 meses posteriores. Es decir, va a estar guardada la placenta durante 6 meses hasta que a la paciente le salga como la segunda tanda de exámenes de tamizaje, perdón. En caso de que a esas pacientes en algún momento pues le salga cualquiera de esas pruebas positivas, todo el tejido se debe desechar, a pesar de que haya estado preservado todo ese tiempo. Y digamos que la meta que ellos tienen con el hecho de hacer esos 2 momentos de tamizaje son por el tiempo que se pueden demorar algunas enfermedades infecciosas en hacer seroconversión como tal y mostrar anticuerpos y todo eso. Entonces hay 2 formas de tener la membrana amniótica. Uno puede tener membranas amnióticas preservadas, que son a las pacientes a las cuales se les realiza las dos pruebas de tamizaje en esos 2 tiempos, o
también se pueden tener membranas amnióticas frescas en las cuales se le va a hacer la prueba de tamizaje inicial a esa paciente y se va a usar de manera inmediata. Digamos que la ventaja de las membranas amnióticas preservadas, pues obviamente es que uno está más seguro del tamizaje de esa paciente donante, porque el principal riesgo de la membrana amniótica es la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Y que la preservada, pues lo puedo hacer bajo una cirugía completamente programada. En caso de que uno vaya a usar una membrana amniótica fresca, casi que tendría que tener al paciente receptor listo para poderle poner la membrana. Obviamente esa membrana amniótica no se le va a poner al paciente como de manera inmediata y sin hacer un proceso de esterilización. Esa membrana requiere como un proceso de lavado y desinfección que se realiza con salino al punto 9 y tienen como algo que llaman como un cóctel antibiótico y antifúngico que contiene penicilina, streptomicina, neomicina y amphotericina B. Se realiza el lavado de toda la membrana amniótica con eso, o también se puede hacer la limpieza con radiación gamma. Sin embargo, han visto que cuando comparan las membranas que se les hace la limpieza con los antimicrobianos versus radiación gamma, las que tienen o las que se les realiza con radiación gamma sí tienen como menor cantidad en cuanto a las fibras de colágeno y las células pues como que se necesitan para que pueda cumplir sus metas de tratamiento. Entonces, esto es lo que se hace. Se obtiene la membrana amniótica, se hace un proceso de disección, que la disección es la separación del corion del amnios, se hace el lavado con el cóctel de antibióticos que les dije, y posteriormente se transfiere a un papel de nitrocelulosa. La idea con ese papel de nitrocelulosa es que es ahí donde se va a preservar y que nos va a ayudar a nosotros a identificar cuál es como la orientación de la membrana. La membrana amniótica en el papel de nitrocelulosa siempre se pone con el epitelio hacia arriba. Entonces, en el momento en el que uno vaya a realizar la cirugía, pues ya sabe que lo que está hacia arriba es el epitelio como tal para saber cuál es la orientación en la que se lo va a poner al paciente. Y ellos, una vez lo ponen en el papel de nitrocelulosa, hacen cortes de diferentes tamaños. Los cortes pues dependen como del banco de tejidos en el que esté. Pueden haber de 2 por 2 centímetros, 3 por 3, incluso hasta 10 por 10 centímetros, y uno ya usa pues como el que necesite, dependiendo de cuál sea como el objetivo del tratamiento. ¿Cómo la voy a conservar y la voy a almacenar? Hay dos formas de hacerlo. La puedo poner criopreservada o seca. Entonces las criopreservadas son las que voy a poner sobre ese papel de nitrocelulosa, con el estroma en contacto con el papel y el epitelio hacia arriba. Esas membranas amnióticas se van a almacenar en una solución de glicerol al 50% y se van a guardar a una temperatura de menos 80 grados. El hecho de que ella esté criopreservada a esas temperaturas tan bajas hace que esas membranas amnióticas puedan durar conservadas aproximadamente 1 a 2 años. Y en el momento en el que se va a utilizar, la voy a descongelar al aire, pues como a la temperatura ambiente. Ya las membranas amnióticas secas son membranas amnióticas en las que hago ese proceso de esterilización, incluso con la radiación gamma, y se ponen como a un calor o a secado al aire libre. Eso se va a almacenar a temperatura ambiente y estos duran mucho más, de 2 a 5 años. ¿Cuál es el problema? Que cuando comparaban los pacientes que se les iba a usar seca versus criopreservadas, si veían que la criopreservada tenía mejor o en mejor calidad y cantidad las fibras de colágeno. Entonces, técnicamente, si uno pudiera escoger entre las dos, lo ideal sería utilizar una criopreservada. Esta es una fotico en la que está como puesto histológicamente. Lo de abajo en la foto A es el papel de nitrocelulosa y arriba se ve el epitelio, la membrana basal y el estroma, que es lo que está pegado al papel de nitrocelulosa. Y esto es como si le hubieran tomado una foto desde arriba a la membrana amniótica como tal. Esto es como para mirarlo de la orientación. Entonces, la orientación en el papel de nitrocelulosa ya la sabemos. Epitelio hacia arriba, estroma hacia abajo. Ese estroma, digamos, para uno identificarlo macroscópicamente, es como pegajoso, como mucoso, y eso hace que se adhiera a ese papel de nitrocelulosa. En cambio, el epitelio no. Pero ¿cómo se lo voy a usar al paciente? ¿Cómo se lo voy a poner? Depende de cuál sea mi objetivo como tal.
Si yo lo que quiero es que tenga un efecto más antiinflamatorio, voy a poner el epitelio en contacto con la superficie del ojo del paciente y que el estroma le quede hacia arriba. Por el contrario, si yo lo que busco es como epitelizar, como se sirva como sustrato para ese crecimiento de las células epiteliales, el estroma va a estar en contacto con la superficie ocular y el epitelio hacia arriba. Ahora, ¿cómo se lo voy a poner al paciente o cuáles son los métodos de aplicación? Entonces hay varios tipos de injerto como yo se lo puedo poner a mi paciente. Está un tipo de injerto o incrustación, que en este básicamente lo que yo voy a hacer es voy a coger el defecto del paciente y voy a rellenar ese defecto con membrana amniótica, ¿cierto? Porque esa membrana lo que va a hacer es actuar como una barrera y tratar de que se epitelice nuevamente esa parte del defecto. En este caso, el epitelio se le va a poner hacia arriba y el grosor de esa membrana pues va a variar de acuerdo a la profundidad de la herida. Incluso describen que uno le puede poner varias capas hasta estar pues como seguro de que tiene el defecto como llenito de membrana amniótica. Y ella con el tiempo, el estroma se va a incorporar como por hemidesmosomas como tal al epitelio como tal del paciente. Este es el otro tipo, que es el injerto superpuesto o tipo parche. En este entonces lo que uno va a hacer es básicamente ponerle como un vendaje a la herida. Lo que va a hacer es coger un pedazo de membrana amniótica más grande que el defecto que tiene el paciente y se lo pone encima para protegerla como del daño externo. En este caso el lado epitelial se va a poner hacia abajo y el estroma se pone hacia arriba y se usa más como en lesiones más superficiales o trastornos pues como inflamatorios extremos. Incluso describen que en estos pacientes uno podría reemplazar la membrana amniótica durante el tratamiento o si se llegara pues como a desprender pues como para poder utilizar como en su máxima función la membrana amniótica como todas esas propiedades que tiene. Y el otro injerto es el injerto tipo sándwich o tipo combinado, pues que como su nombre lo indica voy a utilizar ambos tipos de injerto. Le voy a hacer un injerto de incrustación al paciente en todo el lecho de la herida y encima le voy a poner un injerto de superposición para cubrirle. Es lo que me va a servir, es como una guía de crecimiento para el nuevo epitelio entre ambos pedazos de membrana amniótica, por decirlo así. Acá puse una imagencita, no es de la mejor calidad, pero explica lo que necesitamos ahora. El paciente tiene un defecto y vemos que en la parte interna tiene como dos partes de membrana rellenando el defecto como tal. Y encima la línea morada es que le pusieron otro pedazo de membrana amniótica por superposición para cubrirlo y protegerlo. Encontré un tipo de injerto que es un injerto plegado, la verdad no encontré mucho de él. Este tipo de injerto lo usan sobre todo en las cirugías de glaucoma, la trabeculectomía, en el cual entonces van a coger el injerto de la membrana amniótica, lo van a plegar o lo van a doblar de tal manera que quede el estroma para ambos lados, superior e inferior, y lo fijan sobre la esclera. En cuanto a las propiedades como tal que tiene la membrana que la hace tan útil, uno debe tener en cuenta que es una estructura que va a permitir que mejore la epitelización, que tiene propiedades antiinflamatorias, antifibróticas, antiangiogénicas y que adicional a eso mantiene como el ambiente como en una humedad fisiológica que también va a promover la epitelización. Entonces, las propiedades mecánicas que tiene, como les decía al inicio, la membrana basal de la membrana amniótica tiene una gran cantidad de colágeno y digamos que es similar en cuanto a estructura a la de la conjuntiva y la córnea, por lo cual cuando yo se la pongo al paciente ya va a servir como sustrato para que crezcan todas las células de la superficie ocular. Tiene la propiedad de epitelizar y ella va a estimular la epitelización y la diferenciación de esas células epiteliales básicamente porque tiene cierto contenido de factores de crecimiento y produce péptidos natriurésicos y hormona liberadora de corticotropina. Eso es lo que le va a facilitar a ella esa capacidad de epitelización. Y adicional a eso, pues tiene pues como unas células
epiteliales basales que tienen una muy buena adhesión. Con respecto a las propiedades antifibróticas y antiinflamatorias, ella es capaz de suprimir la señalización de factores de crecimiento. El hecho de que inhiba esa señalización de factores de crecimiento hace que la proliferación de los fibroblastos a nivel corneal, conjuntival y limbar esté muy controlado, que no se dé o que esté inhibido. Y a nivel antiinflamatorio, ella va a disminuir la expresión de citoquinas proinflamatorias, de tipos de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, factores de crecimiento, por lo cual pues va a disminuir la inflamación como tal. Tiene propiedades antiangiogénicas porque produce compuestos como la endostatina, la tromboscondina, los inhibidores de metaloproteasas, que le van a dar esa propiedad angiogénica y que incluso podrían como promover la isquemia como tal. Las propiedades antimicrobianas ella las tiene por dos mecanismos. Lo primero es que tiene la membrana amniótica como tal, tiene sustancias bactericidas y antimicrobianas. Tiene inmunoglobulinas, tiene lisocimas, tiene transferrinas que le van a dar esa capacidad antimicrobiana y adicional a eso, como tiene tanto poder de adherencia a la superficie lesionada, va a servir mucho como una barrera física de esas lesiones que tiene el paciente. Y digamos que el efecto que me pareció más chévere es el efecto inmunomodulador. Ya tiene una expresión muy limitada de antígenos de tipo HLA, 1A y 1B, por lo cual, a pesar de que es una clase como de trasplante o implante, no le va a generar rechazo inmunológico al paciente, por lo cual una vez que le ponga al paciente, no requiere como terapia inmunomoduladora como tal, como si se haría en otro tipo de trasplante. Perfecto. Ahora sí vamos a hablar como del uso que tiene y cuál es la evidencia que tiene a nivel de oftalmología. Realmente leyendo encontré muchos. Yo la primera vez que leí de membrana amniótica en lo que llevo de residencia, realmente con el manejo de las quemaduras oculares químicas, pero haciendo el staff me di cuenta que incluso ahora ya no se utiliza únicamente en las enfermedades de la superficie ocular, sino incluso en procedimientos vitreoretinianos. Entonces, vamos a hablar de cuáles son esos usos que se le da, algunos usos. Este es el principal uso y el uso con el que se ha estudiado y con el que se ha demostrado su efectividad, que son los defectos corneales persistentes. Son pacientes que tienen úlceras corneales o esos defectos que no mejoraron a pesar del manejo médico, de plasma, de lubricantes, de lentes de contacto. Entonces, el paciente va a requerir el implante de una membrana amniótica. Entonces, este es el caso de un paciente que tenía un pempigoide ocular. El paciente tenía un defecto corneal persistente. No le podían iniciar el tratamiento inmunomodulador del pempigoide por la presencia del defecto, entonces decidieron ponerle la membrana amniótica. Esa membrana amniótica entonces se sutura con puntos simples separados y encima le pusieron un lente de contacto al paciente. Recuerden que a veces incluso es necesario como utilizar una o más capas hasta rellenar el defecto del paciente y vean cómo 3 semanas después, este es el mismo paciente, el paciente logró una epitelización completa 3 semanas postoperatoria. Se hizo el reemplazo pues como gradual de la membrana amniótica por el epitelio del paciente. Incluso en el artículo en el que mencionaban este caso, mencionaban que este paciente se le hizo un seguimiento 48 meses después de la cirugía y no volvió a tener recurrencia como tal del defecto corneal. Y pues posteriormente ya se le pudo iniciar la terapia como tal del pempigoide. Okay. Ok, listo, profe. Otro de los usos que se tiene es la reconstrucción después de resecciones extensas de la conjuntiva. Pacientes que tengan lesiones conjuntivales muy grandes, realmente pues la técnica que describen es, se hace la resección
y para reconstruir eso se pone la membrana amniótica y describían que la sutura debería hacer que la membrana amniótica no quedara directamente en contacto con la conjuntiva del paciente, sino que como que los bordes quedaran un poco debajo y encima se le ponía como un implante de la conjuntiva, podría ser del ojo contralateral del paciente. Entonces, en este caso clínico que mencionaban en este artículo, era un paciente que tenía una masa epivolvar más o menos de 1 año de evolución, ¿cierto? Que posteriormente, pues por patología, descubrieron que era un carcinoma escamocelular de la conjuntiva. Lo que hicieron fue ponerle la membrana amniótica y un autoinjerto del limbo conjuntival del ojo contralateral. Posteriormente le hicieron un seguimiento al paciente 3 semanas después y encontraron que el paciente había tenido reepitelización completa del defecto. Otro de los usos es la cirugía de pterygium. Realmente en cirugía Lauris, de pterygium, ¿me escuchas? hola, sí, Bueno, quería decirte una cosa ahí con ese caso que mostraste. Es que me devuelvo, me está hablando la otra. mira que ahí se está utilizando la membrana como para hacer una extensión de tejido. Entonces, por Sí, ejemplo, yo tengo un área muy grande de conjuntiva que necesito quitar, pero yo no voy a poder reemplazar eso con conjuntiva y tampoco con limbo. Entonces, pongo la membrana con el estroma hacia abajo, el epitelio hacia arriba y pongo un injerto que es más pequeñito y toda la membrana me sirve como andamiaje y por decirlo así como un medio de extensión por donde se va a crecer toda la conjuntiva y el limbo que acabo de poner. Entonces, si yo tengo injertos muy pequeños, o sea, no voy a dejar eso ahí pelado, ¿cierto? O es preferible incluso ni siquiera llevar la misma conjuntiva del paciente hasta el injerto más pequeñito, sino más bien dejar todo ese defecto cubierto con membrana, pero como te digo, con el estroma hacia abajo, el epitelio hacia arriba y poner el injerto encima. Y el injerto se extiende completamente por encima de la membrana porque sirve como un medio de extensión celular. listo, listo, doctora. Gracias. Bueno. Bueno, en cuanto a la cirugía de pterygium, entonces, como les estaba contando, realmente no se hace el implante de la membrana amniótica en pacientes en una cirugía primaria de pterygium. Incluso se ha visto que si se llegara a utilizar en un paciente en una cirugía de pterygium sin indicación, se veía una tasa de recidivas mayores, más o menos que variaban del 10 al 35%. Tienen unos casos muy específicos para el uso de membrana amniótica y son pacientes que tienen pterygium extenso o múltiple, que están haciendo recidiva, o pacientes que ya tienen afectada la superficie ocular por cirugías previas. Es en ese caso en el que se usa la membrana amniótica en la cirugía de pterygium. Entonces, en este caso que mencionaban en el artículo, era un campesino que previamente había tenido pterygium nasal y temporal en ambos ojos, se le había operado y posteriormente volvió con una recidiva de pterygium nasal en un lado y temporal en el otro. Lo que se hizo fue que se le retiró, pues se le hizo la resección del pterygium. Lo mismo, se le puso la membrana amniótica y se le hizo el trasplante pues como de las células limbares, que es lo que se haría pues como normalmente, ahí, y se suturaba como encima de la membrana. Y así fue como quedó el paciente. En cuanto a la queratopatía ulosa dolorosa, es más una alternativa a el manejo médico prolongado o a otros manejos quirúrgicos. Lo que va a hacer entonces la membrana amniótica en este caso es que va a actuar pues como una nueva membrana basal que va a ser resistente a esa formación de bulas o de vesículas y va a actuar como un lente, como un sustrato para el crecimiento del epitelio. Entonces ahí en lo que mencionaban de este caso, era un paciente que había sido pues sometido a una cirugía de catarata y posteriormente presentó la queratopatía ulosa. Describían el procedimiento quirúrgico como que llegaban y desepitelizaban acá la córnea y se le ponía la membrana amniótica, pero que siempre debía dejarse por lo menos 1 milímetro como de la parte periférica del paciente para que esas células limbares
digamos como que, por decirlo de alguna manera, invadan por la membrana amniótica y puedan pues como corregir el defecto como tal. Estos fueron 6 días postoperatorios y 2 semanas después se le hizo el retiro de puntos y así fue como quedó el paciente. Con respecto al retiro de puntos, busqué mucho cuándo era el momento ideal para retirarlo y realmente en algunas bibliografías encontré que era aproximadamente 3 semanas después, pero en otras realmente encontré que lo que se debía hacer era simplemente esperar porque con el tiempo la membrana amniótica iba a ir perdiendo su adherencia y que ese era el momento ideal pues como para retirar. Sí, Lauris, ahí es mejor esperar, porque hay veces que se aflojan, como que ya va perdiendo como esa firmeza, entonces se aflojan y los que se vayan aflojando uno los va quitando. Pero si los puntos están bien tensos y eso, pues no tiene uno que tampoco estresarse en quitarlos, porque más rápido incluso ya se va reabsorbiendo y ya. Ok, gracias, doctor. Bueno, con respecto a la deficiencia limbar, es básicamente el motivo que se va a utilizar en los pacientes que tienen quemaduras oculares térmicas o químicas, síndrome de Stevens-Johnson o un pemphigoide cicatricial, que es básicamente hacerle como ponerle la membrana amniótica al paciente y hacerle el trasplante de células madre, pues que se le hace, por ejemplo, también a los pacientes que se les hace en la cirugía de Pericia. Otro de los usos que se hace es en la perforación corneal. Realmente encontré que en las perforaciones corneales la membrana amniótica puede llegar a tener ciertas limitaciones porque la membrana necesita tejido como vital para poderse adherir ahí. Acá entonces en este estudio ellos lo que hicieron fue coger una serie de 10 pacientes, serie de casos de 10 pacientes que tenían una perforación corneal y les pusieron la membrana amniótica con plasma. Fuera un coágulo de plasma rico en plaquetas debajo de la membrana o un colirio de plasma como tal y se les hizo un seguimiento durante 4 semanas. A las 4 semanas se encontró que prácticamente todos los pacientes tenían un cierre exitoso como tal de la úlcera con el uso combinado de la membrana y el plasma. Y que adicional a eso, esos pacientes no presentaron infecciones y tuvieron una presión intraocular adecuada. A esos pacientes se les confirmó el cierre del defecto como tal mediante un OCT de segmento anterior a las 4 semanas. Incluso algunos pacientes fueron sometidos a un tratamiento secundario con queratoplastia. Otro de los usos que no tenía ni idea era las cirugías de estrabismo. Digamos que el éxito de las cirugías de estrabismo es básicamente, obviamente, que el paciente logre una adecuada alineación ocular y pues los movimientos oculares ideales. Entonces, lo que busca la membrana amniótica es limitar el proceso de curación o de cicatrización para que se evite como la formación de esas bandas fibrosas y que el objetivo que es los movimientos y la alineación ocular del paciente se logre, ¿cierto? Es decir, mejora el resultado quirúrgico en cuanto a la motilidad ocular, porque ella va a actuar como una barrera biológica y le va a disminuir como la inflamación y a su vez la cicatrización. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue revisar, hacer como una revisión de varios casos en los cuales se había utilizado la membrana amniótica en la cirugía de estrabismo y básicamente llegaron a la conclusión de que en caso de que se fuera a hacer, daban 4 recomendaciones. Lo primero es que se iba a realizar en pacientes que tuvieran adherencias extensas por otro tipo de cirugías o una cirugía de estrabismo previa, que siempre se debía utilizar el pedazo de membrana amniótica más grande que se lograra poner, idealmente sin aplicación de sutura y que la orientación podría ser cualquiera, pero siempre alrededor del músculo. Pero ¿qué vieron? Que los pacientes en los cuales se hacía el implante de membrana amniótica en la cirugía de estrabismo les aumentaba mucho el tiempo quirúrgico y la manipulación quirúrgica, lo cual a su vez podría aumentar el proceso inflamatorio y por tal de cicatrización. El glaucoma es una de las que más encontré cosas porque realmente sí se utiliza. En el glaucoma se utiliza sobre todo en las trabeculectomías. Este es como un metaanálisis que hicieron en Cochrane en 2015. Y ellos lo que hicieron fue evaluar los pacientes en los cuales se hacía solo la trabeculectomía y los pacientes en los cuales se hacía trabeculectomía más algún dispositivo adicional para, pues, durante la cirugía.
Acá entonces yo les muestro que ellos encontraron 33 artículos en los cuales comparaban la trave sola con la trabeculectomía con otro tipo de dispositivos. En 18 de esos artículos revisados utilizaban la membrana amniótica y encontraron que en esos pacientes en los cuales se hacía la trabeculectomía con el uso de membrana amniótica como cubrimiento, esos pacientes tenían una presión intraocular inferior a 1 año, comparado con pacientes en los cuales se hacía la trabeculectomía sola, y que incluso llegaban a tener disminuciones de 3.9 milímetros de mercurio en la presión intraocular. Otro de los estudios que encontré en cuanto a glaucoma son los pacientes en los cuales se hace trasplante con mitomicina versus solo trabeculectomía con mitomicina. Como sabemos, la mitomicina se utiliza como para disminuir ese proceso cicatricial. Ellos lo que hicieron fue coger 37 ojos y les hicieron un seguimiento a los 6 y a los 12 meses. Y encontraron que los pacientes en los cuales se les hacía la trave con la mitomicina más la membrana amniótica, la presión intraocular les lograba disminuir en el 93% de esos pacientes a menos de 22 milímetros de mercurio a los 6 meses. Y al año les disminuyó en el 80% de esos pacientes. Quiere decir que sí es mejor ponerla con la membrana amniótica. Finalmente, el último que les quería contar era de los procedimientos vitreorrecibianos. Encontré sobre todo cositas del agujero macular, sobre todo pacientes con agujeros maculares grandes que no responden a otro tipo de tratamiento. Acá ellos lo que hicieron fue coger 16 ojos de pacientes miopes altos con agujeros maculares y ellos lo que hacen es, posterior a la vitrectomía pars plana, les ponen la membrana amniótica como un tapón. Y encontraron en esos pacientes que el 93% de ellos, confirmado por OCT, tenían curación del agujero macular y que a los 6 meses tenían una mejor agudeza visual corregida. Acá, ya para terminar, les quería, lo tengo acá, les quería mostrar este videito de cómo pues se hace el implante de la membrana amniótica. En el caso de este, es un paciente que tuvo una quemadura ocular, que tenía un compromiso extenso, tanto de la córnea como a nivel del limbo. Ellos lo que hicieron fue entonces retirar pues como ese defecto a nivel ahí de la conjuntiva. Lo voy a ir adelantando para que no nos coja acá el tiempo. Retiraban pues como todo lo que estaba comprometido, secundario a la quemadura. Y posteriormente, qué pena, lo voy a adelantar acá un poquito hasta que lleguemos cuando le van a poner la membrana amniótica como tal. Bueno, entonces miren que ahí ellos están retirando la membrana amniótica del papel de nitrocelulosa. Y lo que me pareció muy bueno de este video es que ellos utilizan ambas técnicas, ¿cierto? O bueno, utilizan la técnica tipo sándwich, que ellos inicialmente rellenan el defecto con la membrana amniótica. Miren que ahí es el pedacito de membrana amniótica que le van a poner, es básicamente del tamaño del defecto que tienen. Se lo suturan al paciente. Bueno, voy a adelantar acá un poquito mientras ellos le fijan la membrana. Doc, ellos acá lo que hicieron fue, quitaron la conjuntiva, quitaron la tenon. Dice, no, pero la tenon que disecaron acá se la suturaron al limbo. Cogieron sí, avanzaron la tenon y ya encima le pusieron el pedacito de la membrana amniótica. Entonces acá ya la están fijando. Por encima, sí, por encima de la membrana amniótica.
que ahorita te vas a pasar como pregunta. Y miren que ahí le van a poner el otro pedacito de membrana amniótica, el resto, como a manera de parche, y así van a cubrir también como la lesión que tiene a nivel de la córnea. Entonces le hicieron las dos técnicas, como tal, la de superposición y la de incrustación para llenarle el defecto. Miren, la primera semana después de la cirugía y a la segunda semana el paciente ya tenía casi que resolución completa, sin neovascularización ni nada. Isa, ¿las suturas con Vicryl o con etilón? Con nylon. ¿Sí me O sea, escuchan? con etilón. Sí, sí, doctora. Vicry inflama más. Es muy difícil. Sí. Porque la vamos a usar el Factory contigo taxado Ajá. para que no Hola, salga. ya que me no se escuchan, es pegue. que me había subido a un ascensor. ¿Te escuchamos? Ah, Sí, bueno, no, perfecto. con nylon, con puntos Escuchamos. separados de nylon siempre. Sí, estamos hablando aquí que la inflamación por el Vicryl debe ser mayor. Sí, sí. Muchas gracias. Sí. Súper buena. Muy buena conferencia. Laura. Gracias. Chévere. Excelente, Lauris, muy bien. Mira que finalmente cuando uno conoce como las propiedades de cada técnica y dependiendo de la necesidad del paciente, empiezas a crear como tu plan quirúrgico. Entonces, si tú sabes que necesitas hacer una expansión celular o que necesitas que sea como un injerto, la pones siempre con el epitelio hacia arriba. Si necesitas las propiedades antiinflamatorias, si necesitas que el tejido se calme o, por ejemplo, ya hiciste un injerto abajo y lo que necesitas es que sea como un parche y lo pones con el epitelio hacia abajo. En las quemaduras, por ejemplo, que uno necesita también como enfriar como todo el escenario y todo el proceso inflamatorio también con el epitelio hacia abajo. Pero si, por ejemplo, uno lo que necesita es poner un injerto del que dispone de muy poquito tejido y necesitas que ese injerto crezca, entonces se pone el epitelio hacia arriba, pero siempre tienes que poner células encima. Entonces, por eso esa técnica en la que tú mostraste que era para queratopatía bulosa, en la que había que dejar un espacio en el limbo, porque si tú no dejas espacio, entonces ¿por dónde van a entrar las células a crecer ahí encima? Entonces es como entender esos conceptos y ahí mismo ya tú sabes en el paciente, según las necesidades, cuáles son las que vas a utilizar o si lo vas a usar de las dos maneras, como injerto y como parche. Gracias, Isa. Bueno, felicitaciones. Gracias. Buena conferencia. Gracias. Buen día para todos. Chao, gracias.